Buenas tardes, amigos que nos siguen. Vamos a tener hoy el programa que les había yo anunciado hace unos cuantos días. Vamos a cambiar un poco el tema, la pesadez de la política, la situación que envuelve a todo el país. No vamos a hablar de la pandemia, no vamos a hablar de nada que no sea agradable para ustedes. Y para decir de manera muy concreta a lo que me voy a referir es al nacimiento de Jesús. No va a ser una entrega de las entregas, digamos, tradicionales. No es una entrega tampoco donde muchos puntos que vamos a ver rápidamente son avalados o sostenidos por la Iglesia, de manera que no tienen licencia vaticana. Algunos datos y los voy a ir señalando. Vamos a tocar la parte histórica, ¿verdad?, del nacimiento, los acontecimientos antes de ese nacimiento, y vamos a tocar también la parte mística del nacimiento del niño Dios. Y para eso vamos a utilizar también algunos conocimientos de astronomía que muchos de ustedes conocen. La astronomía es muy diferente a la astrología. Por tanto, vamos a hablar aquí un poco de astronomía también y de la conmoción a nivel cósmico que produce el nacimiento de ese niño rey, del niño Dios. Si vemos todo el contexto de lo que sucede antes del advenimiento del niño Dios, nos vamos a dar cuenta, en primer lugar, que Israel pasaba por una situación de mucha también anomalía, por cuanto el territorio estaba dominado por el Imperio Romano, un imperio por demás, como todos, sanguinario, de una impronta de persecución como nunca se había visto a sus adversarios, con emperadores en el filo de la locura como Calígula, como Nerón, pero no nos vamos a ir por ahí. Lo que sí quiero decir es que es un ambiente donde el pueblo de Israel estaba esperando al Mesías. Eso se sabe. Las muchachas judías estaban esperando ser la madre, que la seleccionara el Divino, el Altísimo, para ser la madre del Mesías. Esa no es una hipótesis, está debidamente documentado que en el tiempo del advenimiento de Jesucristo, las muchachas judías esperaban pues ser portadora del Mesías. Lo que nunca se imaginaron era la forma en cómo iba a venir ese niño. Las fuentes que voy a utilizar aquí son fuentes muy importantes para mí. Son también fuentes muy importantes para todos los que hemos estudiado la vida de la Santísima Virgen María. Y por vía de consecuencia, sí son fuentes muy importantes que la Iglesia no desestima, por cuanto Ana María Emmerich es beata y Santa María de Agreda está elevada a los altares. Una española, la Agreda, y la otra de los Países Bajos, holandesa, cada una de ellas con un siglo o dos de diferencia, que no había manera de conocerse, no había manera de contactarse. Y sin embargo, cuando usted lee una y otra y mira los mensajes de la Virgen a estas dos mujeres, usted se da cuenta inmediatamente
que no hay ningún tipo de diferencia en el mensaje, que por demás tampoco se contradice con nada de lo que dicen los evangelios y que aumenta de manera gradual y muy interesante el Evangelio de Lucas. Uno de los datos que a mí me sorprendió en las lecturas que hemos hecho sobre muchos años estudiando este tema, sobre la vida de María Santísima, a mí me asombró mucho cuando ella le decía, no solamente a la Greda y a Ana María Emmerich, no solamente en la casa de San José, un libro espectacular, todo lo que ahí se arroja. Y cuando se le preguntaba que por qué sabía tan poco de ella y de San José, de la familia primaria del niño Jesús aquí en la tierra, y ella dijo que lo importante era Jesucristo, no ella, ni José, ni los ángeles, ni Ana, ni Joaquín. Fíjense cómo en el tiempo preciso es cuando ella va dando detalles de quién es ella. Y siempre porque ella misma le dice a los mensajeros que el Señor le ha permitido transmitir ahora, en este tiempo o en los tiempos anteriores, sobre ella, sobre su vida. Muy interesante es este dato, que también lo supimos por la Greda y por Emmerich. Fíjense, es tan importante la Emmerich, yo quiero que ustedes vean las fuentes que hemos traído aquí, que es por ella, por los datos que ella arroja, estamos hablando de los 1700, de la casa de la Santísima Virgen María construida en Éfeso, hoy se llama de otra manera, en Turquía, en la montaña del Ruiseñor, la casa que le construyó Juan el Evangelista, justamente el del Apocalipsis, en Éfeso. En Éfeso se descubrió esa casa por los detalles que dio la Emmerich, que la Virgen le entregó en sus alocuciones con ella. Entonces vamos a ver que María nace sin pecado original. Y usted oye eso y usted dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cuál es el pecado original? Yo aquí no voy a deliberar filosóficamente sobre el asunto. Lo que sí yo puedo decir es que según lo que dicen los grandes mensajeros de la Santísima Virgen María, nos han arrojado en la siguiente información. Ana y Joaquín, que eran prósperos, eran muy prósperos, tenían tierra y tenían ganado. Por tanto, no eran pobres de solemnidad, vivían en Nazaret, pero tenían la forma de vivir muy bien, holgadamente, y mandaban parte de sus ganancias al templo, otra parte la daban a los pobres y se quedaban con una parte. Hay quienes dicen que ellos eran esenios. Eso no se ha podido corroborar, pero todavía se está investigando. Bueno, ellos habían tenido una hija, se llamaba María. Esa María aparece en las Escrituras, hermana consanguínea de la Virgen María. Pero habían hecho votos, Ana y Joaquín, votos de castidad dentro de su propio matrimonio. Entonces, Joaquín hizo un viaje fuera de Nazaret porque era comerciante, iba a comprar o a vender, y le avisaron a Santa Ana, la abuela del niño Jesús, que Joaquín ya se estaba acercando y ella fue a recibirlo a Jerusalén. Y en Jerusalén, en la Puerta Dorada, esos dos personajes maravillosos de esta historia se abrazan, ya en edad avanzada, se abrazan. Y en el abrazo fue concebida la Santísima Virgen María. En un abrazo, sencillamente un abrazo. Ella lo ha dicho en varias oportunidades, por tanto, a mí no me interesa ni me
preocupa mucho lo que piense Vengano, Zulano, Fulano o Sutano. Yo por fe lo creo, yo. Usted ya puede decidir lo que usted quiera. Entonces fue concebida la niña. Cuando ella nace, ya la madre sabía que el nombre que debía colocarle era María, porque los ángeles se lo escribieron en un lateral de su habitación. Y ella lo vio, que el nombre debía ser María. Mariam, en arameo, quiero decir que era el idioma más usado por el Señor Jesucristo, el arameo. Y por cierto, del árabe, el que más se parece al arameo es el árabe que hablan los libaneses. Bueno, también se sabe que la Virgen María tenía, fíjense, en el tiempo de Jesús, la Alta Galilea era el Líbano, Cana, Tiro y Sidón. Esa era la Alta Galilea. Y sabemos de hecho, que la Virgen María tenía parientes y relacionados en esa parte. Por eso la boda fue celebrada en Caná, en Cana, Sur y Zaida, esos tres pueblos fronterizos o del sur del Líbano que se acercan, son fronteras. Cana es frontera con Israel, Cana, Tiro y Sidón. Entonces, cuando nace la niña, se le coloca el nombre de María. Y cuando a los 3 años la llevan al templo, la niña le susurra a sus padres que ella se quiere quedar en el templo. Y subió las escalinatas, las reciben Ana, la profetisa que ustedes miran, que sale que está en la Biblia, en los evangelios. Y también Abigail. Muy importante esto, porque Abigail, además de ser maestra de la Santísima Virgen María, fue la persona que la auxilió cuando el niño nació. Después del nacimiento del niño, Abigail la auxilió a la Santísima Virgen María. Esto no está en las Escrituras, y el que me diga, eso no está en las Escrituras, bueno, no está, pero tampoco estaba nada en las Escrituras. Las Escrituras, además de la infusión espiritual que reciben los escribientes de la Biblia y los personajes de la Biblia, también es la parte que se va transmitiendo por la tradición, o sea, de boca a boca. Esto es lo que se llama tradición oral. Nosotros sabemos que a Lucas todos los detalles del nacimiento que aparecen en la Biblia, nosotros sabemos que esos detalles fueron dados a Lucas por la Virgen María. ¿Quién más se lo podía dar de una manera tan amplia y tan certera? Entonces, la Virgen se queda en el templo. Iban los padres a buscarla cada cierto tiempo, se pasaba 2-3 semanas con ellos, pero quería volver al templo. Ella quería servir en el templo como sus maestras. A los 14 años, cuando está en casa, le dicen que ella está comprometida con José y que esas nupcias se iban a celebrar rápido. Y es cuando el arcángel Gabriel entra, este personaje extraordinario, le anuncia el nacimiento, el ser que ella va a llevar en su seno. No era una tonta para nada, porque fíjense que le dice, bueno, ¿y cómo va a ser eso si yo no conozco varón? Y el ángel le explica que del Espíritu Santo es. Esto por una parte. Vamos a hacer en retrospectiva, vamos a ponernos en el tiempo. 2020 años, 25, 30 años atrás. Que le dijeran a una muchacha que está embarazada por obra del Espíritu Santo. Imagínense ustedes el revuelo, hasta la hubiesen apedreado, la hubiesen lapidado, comenzando por los papás, se hubieran horrorizado. ¿Por qué Ana y Joaquín no reaccionaron en contra de lo que esa niña dijo? Primero porque Ana, su madre, estaba en la habitación contigua, despierta con el resplandor y sabe que algo extraordinario le está pasando a su hija, que está arrodillada, levitando, oyendo al arcángel, y le responde. Ella escucha la conversación. Aparte de que ella sabe
que su hija tiene condiciones especiales por la forma en cómo fue concebida. Entonces, de ahí en adelante no voy a decir mucho más porque ustedes conocen que José, que en sueños, que se van a Betlehem, que quiere decir la casa del pan, Belén quiere decir la casa del pan, y saben también que San José descendía de la tribu de Judá, del rey David, y que también la Virgen María desciende de la casa de David. ¿Cómo se sabe eso? Bueno, por las alocuciones con la agreda que da la ascendencia completa de la Virgen María, y también se corresponde con lo que la Virgen le dijo a Anne-Catherine Emmerich, la misma ascendencia, exactamente la misma que nos arroja la agreda. Entonces, fíjense cómo se concatena todo para que ese niño también sea llamado el niño rey desde el punto de vista príncipe de la paz, desde el punto de vista terrenal. Ambos, José y María, venían de la casa de David, de manera que eran ambos príncipes de la casa de David, y se confirma la realeza terrenal del santo niño como descendiente y príncipe de la casa de David. Fíjense cómo la divinidad pone todo en su justa medida. Y en el momento en que ya hacen el censo en Belén y buscan para que la señora pueda tener el niño, la pesebrera, hay una gran conmoción en los cielos, pero esa conmoción y ese movimiento estelar, astronómico, cósmico, venía sucediendo desde hacía mucho tiempo, para que la estrella de Belén se aposentara en el firmamento. Pero, ¿qué es la estrella de Belén? Bueno, muy simple. Para nuestra era, yo creo que hay un mal cálculo del nacimiento de Jesús, pero sí sabemos que de 3 a 5 años antes del nacimiento hubo una gran conjunción planetaria de Júpiter, rey, Venus, amor, Saturno, muerte. Qué cosa tan extraña, ¿verdad? Fíjense, rey, amor, muerte. Y así mismo fue. Pero también hay una estrella rutilante que se llama Régulo, que quiere decir el pequeño rey. Esa conjunción cósmica fue tan poderosa que fue vista en todo el Medio Oriente, no solamente en Israel, sino en todo el Medio Oriente. Ahora, ¿por qué los judíos no sabían de esa estrella? Porque sencillamente los judíos prohibían, su religión prohíbe el estudio de los astros. Y por eso los 3 reyes magos, y aquí voy a terminar para seguir después, que no se conocen hasta el siglo V de nuestra era, se sabían que eran 3, pero se les da el nombre de Reyes Magos en el siglo V de nuestra era. Y bueno, y debo decir que lo voy a dejar así porque era una sociedad muy primitiva. Los judíos no conocían nada de astrología o astronomía, quizás sí, pero no la estudiaban. Pero sí en la India, en la Arabia y en Persia se estudiaba los astros. Y estos 3 venían de esos 3 territorios. Y sí sabían lo que estaba sucediendo. Además, como eran personas ilustradas, sabían de la profecía y que iban a ser un gran rey en Israel. Y por eso se dan a la marcha y se conocen en el camino
óiganme bien y comparten conocimientos. Entonces vamos a continuar en los próximos días, quizás mañana, con esta historia tan interesante desde el punto de vista histórico y místico. Vamos a seguir hablando sobre el nacimiento de Jesús. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.